En la mitología griega, Hades alude tanto al antiguo inframundo griego como al dios de este. La palabra hacía referencia en Homero solo al dios y el genitivo Aido era una elisión para designar ubicación, la casa/dominio de Hades. Finalmente, también el nominativo llegó a designar la morada de los muertos. Hades es el mayor hijo varón de Cronos y Rea. Según el mito, él y sus hermanos Zeus y Poseidón derrotaron a los titanes y reclamaron el gobierno del cosmos, adjudicándose el inframundo, el cielo y el mar, respectivamente. La tierra sólida, desde mucho antes provincia de Gea, estaba disponible para los tres al mismo tiempo. Hades también era llamado Ploutón, nombre que los romanos latinizaron como Plutón. Los antiguos romanos asociaron a Hades/Plutón con sus propias deidades ctónicas, Dispeitar y Orco, el dios etrusco equivalente era Eita. El término, Hades, en la teología cristiana es paralelo al hebreo Seol, y alude a la morada de los muertos. El concepto cristiano de infierno se parece más al tártaro griego, una parte profunda y sombría del Hades usada como mazmorra de tormento y sufrimiento. El reino de Hades. En los antiguos mitos griegos, el reino de Hades es la neblinosa y sombría morada de los muertos, a la que iban todos los mortales. La filosofía griega posterior introdujo la idea de que los mortales eran juzgados tras su muerte y se los recompensaba o maldecía. Muy pocos mortales podrían abandonar este reino una vez que habían entrado, con la excepción de los héroes Heracles y Teseo. Incluso Odiseo en su Nequia llama a los espíritus de los difuntos, en lugar de descender hasta ellos. Había varias secciones en el Érebo, incluyendo el Elíseo, los campos de Asfódelos y el Tártaro. Los mitógrafos griegos no son totalmente consistentes sobre la geografía del más allá. Un mito completamente opuesto sobre la otra vida concierne al jardín de las Hespérides, con frecuencia identificado con las Islas de la Bendición, donde podían morar los héroes bendecidos. En la mitología romana, la entrada al inframundo localizada en el Averno, un cráter cercano a Cumas, fue la ruta usada por Eneas para descender al reino de los muertos. Por sinécdoque, Averno, puede usarse como referencia a todo el inframundo. Los Inferidiae eran los dioses romanos del inframundo para los helenos, los fallecidos entraban al inframundo cruzando el río Aqueronte, porteados por Caronte, quien cobraba por el pasaje un óbolo, una pequeña moneda que ponían en la boca del difunto sus piadosos familiares. Los pobres y aquellos que no tenían ni amigos ni familia se reunían durante 100 años en la orilla cercana. Los griegos ofrecían libaciones propiciatorias para evitar que los difuntos volviesen al mundo superior a perseguir a quienes no les habían dado un funeral adecuado. El otro lado del río era guardado por Cerbero, el perro de 3 cabezas derrotado y domesticado para sí mismo por Heracles. Más allá de Cerbero, las sombras de los difuntos entraban en la tierra de los muertos para ser juzgadas. Los 5 ríos del reino de Hades y su significado simbólico eran el Aqueronte, el Cocito, el Flegetonte, Lete y Estigia, el río sobre el que incluso los dioses juraban y en el que Aquiles fue sumergido para hacerlo invencible. El Estigia formaba la frontera entre los mundos superior e inferior. La primera región del Hades comprendía los campos de Asfódelos, descritos en la Odisea, donde las almas de los héroes vagaban abatidas entre espíritus menores, que gorjeaban a su alrededor como murciélagos. Solo libaciones de sangre que les eran ofrecidas en el mundo de los vivos podían despertarlos durante un tiempo a las sensaciones de humanidad. Más allá quedaba el Érebo, que podía tomarse como un eufemismo para el Hades, cuyo nombre era temido. Había en él 2 lagos, el de Lete, a donde las almas comunes acudían para borrar todos sus recuerdos, y el de Mnemosine, de donde los iniciados en los misterios preferían beber. Siendo este concepto del olvido de vidas pasadas, equivalente a que podemos encontrar en la mitología china, en el rol que cumple el personaje de Mengpo. En el antepatio del palacio de Hades y Perséfone se sentaban los 3 jueces del inframundo, Minos, Radamantis y Eaco. Allí, en el trivio consagrado a Hécate, donde los 3 caminos se encontraban, las almas eran juzgadas,
volvían a los campos de Asfódelos si no eran virtuosas ni malvadas y eran enviadas al camino del tenebroso Tártaro si eran impías o malas, o al Elíseo con los héroes, intachables. En los oráculos sibilinos, un curioso batiburrillo de elementos grecorromanos y judeocristianos, vuelve a aparecer el Hades como morada de los muertos, y por etimología popular, incluso procede del nombre de Adán, afirmándose como motivo que fue el primero en entrar en él. El dios mayor del inframundo. En la mitología griega, Hades, el dios del inframundo, era uno de los hijos de los titanes Cronos y Rea. Tenía 3 hermanas, Deméter, Hestia y Hera, así como 2 hermanos, Zeus y Poseidón. Juntos constituían los 6 dioses olímpicos originales. Al hacerse adulto, Zeus logró obligar a su padre a que regurgitase a sus hermanos. Tras ser liberados, los jóvenes dioses, junto a los aliados que lograron reunir, desafiaron el poder de los dioses mayores en la titanomaquia, una guerra divina. Zeus, Poseidón y Hades recibieron armas de los 3 cíclopes como ayuda para la guerra, Zeus los truenos, Poseidón el tridente y Hades un casco de invisibilidad. La guerra duró 10 años y terminó con la victoria de los dioses jóvenes. Después de esta victoria, según un pasaje famoso de la Ilíada, Hades y sus 2 hermanos menores, Poseidón y Zeus, echaron a suertes los reinos a gobernar. Zeus se quedó con el cielo, Poseidón con los mares y Hades recibió el inframundo, el reino invisible al que los muertos van tras dejar el mundo, así como todas las cosas bajo tierra. Fue así como los 3 hermanos se convirtieron en los dioses supremos de la cultura griega. Hades obtuvo su consorte definitiva y reina, Perséfone, raptándola, teniendo el concepto del rapto varias interpretaciones simbólicas, en una historia que conectaba los antiguos misterios eleusinos con el panteón olímpico en un mito fundacional del reino de los muertos. Helios le dijo a la llorosa Deméter sobre Hades, que no es un indigno yerno el soberano de tantos, que es de tu misma semilla y sabes bien dónde vive y qué lote le tocó cuando se hizo el reparto entre los 3 hermanos. A pesar de las connotaciones modernas de la muerte como maldad, y de ser confundido el inframundo griego con el infierno cristiano, Hades tenía en realidad un carácter más altruista en la mitología. A menudo se le retrataba más como pasivo que como malvado, su papel era a menudo mantener un relativo equilibrio, y solo intervenía cuando se violaba la división entre la vida y la muerte o alguien entraba a su reino sin haber muerto primero. Hades reinaba sobre los muertos, con la ayuda de otros sobre los que tenía completa autoridad. Prohibió estrictamente a sus súbditos abandonar sus dominios y se enfurecía bastante cuando alguien lo intentaba, o si alguien trataba de robar almas de su reino. Era igualmente terrible para quien intentaba engañar a la muerte o cruzarla, como descubrieron desgraciadamente Sísifo y Pirito. Aparte de Heracles, las únicas personas vivas que se aventuraron en el inframundo fueron todas héroes, Odiseo, Eneas, Orfeo, Teseo y, en un romance posterior, Psique. Ninguno de ellos estuvo especialmente satisfecho con lo que presenciaron en el reino de los muertos. En particular, el héroe griego Aquiles, a quien Odiseo conjuró con una libación de sangre, que dijo, no me hables con dulzura de la muerte, glorioso Odiseo. Preferiría servir como mercenario a otro antes que ser el señor de los muertos que han perecido. Culto. Hades, dios de los muertos, era un personaje temible para aquellos que aún vivían. Sin prisa por encontrarse con él, eran reticentes a prestar juramentos en su nombre. Para muchos, simplemente decir la palabra, Hades, ya era espantoso, por lo que se buscaron eufemismos que usar. Dado que los minerales preciosos venían de las profundidades de la tierra, se consideraba que tenía también el control de estos, y se referían a él como Ploutón, de donde procede su nombre romano, Plutón. Sófocles explicaba el hábito de referirse a Hades como el rico con estas palabras, el sombrío Hades se enriquece con nuestros suspiros y lágrimas. Además, se lo llamaba Clímeno, Polidecmon y quizá Eubuleo, todos ellos eufemismos que evolucionaron a epítetos. Aunque era un olímpico, pasaba la mayor parte del tiempo en su oscuro reino. Formidable en la batalla,
demostró su ferocidad en la famosa Titanomaquia, la batalla de los olímpicos contra los titanes, que entronizó a Zeus. Temido y odiado, Hades personificaba la inexorable finalidad de la muerte, porque odiamos a Hades más que a cualquier dios, si no es por ser tan adamantino e inflexible, se preguntaba retóricamente Agamenón. No era sin embargo un dios malvado, pues aunque severo, cruel y despiadado, era justo. Hades gobernaba el inframundo y por ello era con mucha frecuencia asociado con la muerte y temido por los hombres, aunque la personificación real de esta era Tánatos. Cuando los griegos apaciguaban a Hades, golpeaban sus manos contra el suelo para asegurarse de que pudiera oírles. La sangre de todos los sacrificios ctónicos, incluyendo los dedicados a Hades, goteaba a un pozo o grieta en el suelo. La persona que ofrecía los sacrificios tenía que apartar su cara. Sus pertenencias identificativas incluían un famoso casco, que le dieron los cíclopes y que hacía invisible a cualquiera que lo llevase. Se sabía que a veces Hades prestaba su casco de invisibilidad tanto a dioses como a hombres. Su carro oscuro, tirado por 4 caballos negros como el carbón, siempre resultaba impresionante y pavoroso. Sus otros atributos ordinarios eran el narciso y el ciprés, la llave del Hades y Cerbero, el perro de múltiples cabezas. Se sentaba en un trono de ébano. El filósofo Heráclito, unificando opuestos, declaró que Hades y Dioniso, la misma esencia de la vida indestructible, eran el mismo dios. Entre otros datos, Querenii señala que la afligida diosa Demeter rehusaba beber vino, que es el don de Dioniso, tras el rapto de Perséfone, debido a esta asociación, y sugiere que Hades puede de hecho haber sido un seudónimo para el Dioniso del inframundo. Incluso sugiere que esta identidad dual puede haber sido familiar a quienes entraban en contacto con los misterios. Uno de los epítetos de Dioniso era Actonio, subterráneo. Representaciones artísticas. En el arte clásico, Hades es representado rara vez, salvo en cuanto al rapto de Perséfone. Perséfone. Teseo y Pirito. Heracles. Orfeo y Eurídice. Mente y Leuce. Caronte. Nax.